Bienvenidos, queridos hermanos, a un nuevo programa de Sicut Joseph. Nuevamente tenemos a nuestro invitado, al padre Tomás Veroch, aquí siempre con nosotros para ayudarnos a tener un poquito más de luz con algunos temas. Ya muchos han dejado comentarios que están muy satisfechos con las explicaciones de él, y entonces le damos las gracias al padre que está aquí nuevamente y también preguntarle cómo está. Muy bien, David, acá siempre un gusto poder estar con ustedes y menos mal que logramos combinar un horario. Sí, sí, detrás de todo, ustedes aquí ya ven todo muy organizado, pero es un poquito, a veces complicado cuadrar horarios, ocupaciones y demás, y gracias a Dios aquí estamos, ya, Sí. finalmente. Y bueno, este, vamos a hablar hoy sobre un tema un poco controversial que se ha visto últimamente en redes sociales, que es el rito maya en las misas, que una nueva misa maya y cosas así se dicen, pero no sin antes pedirle al Padre una bendición, una oración antes de comenzar, por favor. ¿Cómo no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que nos concedas el Espíritu Santo para poder siempre buscar tu voluntad y hacer solamente lo que tú quieras, que seamos dóciles instrumentos en tus manos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bueno, entonces, como dije hace un momento, vamos a platicar sobre este tema. Hace ya un par de meses, en un programa que tenemos aparte con el Padre Hermes Osorio, hablamos sobre un rito amazónico que también estaban viendo de querer agregar a los tantos ritos que tenemos en la iglesia. Pero este tema ya es un poquito aparte, es un nuevo tema que ha surgido, el tema del rito maya. Hay muchas cosas que no se tienen muy claro y sí es muy importante prestar mucha atención a lo que vamos a explicar, sobre todo lo que va a explicar el padre, em, para así no dejarnos llevar por algunas cosas que se dicen, que ya muchas personas afirman que así va a ser, pero pues hay que tener siempre una precaución, siempre tener precaución ante todo. Y pues quiero preguntarle al padre que cómo es esto de ¿qué es esto en sí del el rito maya? ¿Es un nuevo rito como tal o es que quieren meter cosas de los mayas dentro del rito de la misa normal, por así decirlo? Bueno, es interesante porque yo he leído varias explicaciones del rito maya. Están siempre aquellos que tratan de justificar lo injustificable y están aquellos que tratan de ser objetivos. Una persona me mandó un artículo de un sacerdote que quizás con muy buenas intenciones, pero el artículo era muy cortito, decía, la misa maya es simplemente la misa normal, pero en idioma maya, lo cual a mí me hizo reír, porque no se necesita, ¿por qué se necesita un permiso de parte del Vaticano para celebrar la misa en el idioma maya? Es decir, hay permiso para celebrar la misa en todas las lenguas, ¿no? Así que no hay ningún problema en celebrar la misa en otro idioma. Alguno va a decir, no, en latín no hay permiso. Sí, hay permiso de celebrar la misa en latín. No uso sordo, pero hay permiso. O sea, si uno celebra la misa en latín no uso sordo, no hay ningún problema, porque esa misa está permitida. Eh, y otra de las cosas que hay que decir es que también la misa tridentina está permitida, no está prohibida, como muchos dicen, ¿no? Y es una misa hermosísima, como bien sabemos, y en fin, uno puede celebrar la misa en todos los idiomas, en chino, en japonés, en maya, en quechua, en guaraní, es decir, en todas las lenguas. Entonces, agradezco a este padre la aclaración, pero a mí no me convenció. ¿Para qué se va a hacer una carta a Roma diciendo necesitamos permiso para celebrar la misa en el idioma maya?
En Roma se van a reír, van a decir, bueno, sí, celébrenla, ¿qué problema hay, no? Entonces, esa explicación no va. Cuando uno pide permiso a Roma, por lo general, este es el procedimiento, es porque uno va a hacer algo que está fuera de lo normal, o sea, algo que no está en los cánones. Por ejemplo, la Sacrosanctum Concilium y los documentos litúrgicos de la misa, como la Redemptionis Sacramentum de Juan Pablo II y todos los documentos del Concilio Vaticano II dicen claramente cómo se tiene que celebrar la misa. Lo mismo está el misal romano, que está la introducción al misal romano que dice claramente qué es lo que tiene que hacer el diácono, qué es lo que tienen que hacer los acólitos, qué oración le compete al sacerdote, qué oración le compete al pueblo. Entonces, cuando uno está pidiendo un permiso a Roma, significa que uno va a hacer algo que está fuera de lo normal. O sea, uno está pidiendo permiso para que algo se declare católico, porque hasta ahora no lo es. Entonces, acá entra el tema de la misa maya. Lo que yo he leído de parte de grupos que no son muy confiables tampoco, porque al mismo tiempo son un poquito, yo les llamo pseudo tradicionalistas, son pseudo-vacantistas y por lo tanto también están equivocados por ese lado. Pero estos grupos dicen que en la misa maya han adoptado ritos que son propiamente mayas. Entonces, acá tenemos que hacer una distinción. Voy a poner un ejemplo como para que se entienda. Cuando nosotros celebramos la Virgen de Guadalupe, que para los mexicanos y para los que estamos acá en Estados Unidos es una gran fiesta, en realidad es la patrona de América, debería ser una fiesta para todos, pero bueno, sobre todo la festejan los mexicanos, que es un pueblo que yo admiro muchísimo, ¿no? Porque tiene una historia espectacular y tienen los cristeros y tienen todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Muchos mártires. Sí, Pero no hay que olvidarse que en México estaban los aztecas, que los aztecas fueron una de las tribus más feroces y más demoníacas, que hacían grandes olas de sacrificios humanos. Que ahí está el punto, los españoles salvaron a los indígenas, porque si no hubiese sido por los españoles y sobre todo por la Virgen, pero sin la llegada de los españoles, los aztecas, los incas, los mayas hubiesen destruido a todas las tribus, o sea, estaban conquistando y ofrecían miles de sacrificios humanos al año a sus dioses. Bueno, lo que dice la escritura es que los dioses de los paganos son demonios. Entonces, los aztecas fueron convertidos al catolicismo. Ellos antes danzaban a sus dioses. Cuando hacían estos sacrificios humanos, hacían danzas, que eran un acto de honor a los dioses. Ahora lo que se hace en la Virgen de Guadalupe es la danza azteca, que es una danza ofrecida a la Madre de Dios, a la Santísima Virgen María. Es una danza hermosísima. A mí no me convence tanto, voy a decirlo así, pero lo digo al aire, no me convence tanto de que entren en la iglesia danzando, pero a mí lo que me explicaba un sacerdote mexicano es que esa danza, los aztecas, era como que era un simbolismo de máximo honor, le estaban dando el máximo honor a sus dioses. Con la venida del catolicismo, obviamente que ellos no adoran a la Santísima Virgen María, sino que le dan la máxima veneración. Entonces, por esa razón se hace la danza. Y bueno, en la misa no se danza, sino que se entra a la iglesia danzando y después, cuando la misa comienza, ya no se danza más, ¿no? O sea, hay una separación clara entre lo que es la misa y lo que es la danza azteca. Y esa danza está muy buena, o sea, hasta hay un momento en el cual se le rinde honor a la Virgen. Es como que es hermosísimo el modo como danzan, uno ve que están honorando a la Madre de Dios. ¿Qué pasó aquí? Los españoles lo que hicieron fue cristianizar una tradición que era una tradición pagana. Pero bueno, como dijimos recién, y esto lo recalco, hay una separación bien grande entre la misa y la danza. Ellos terminan de danzar y la misa empieza 5 minutos después, o sea, no tiene nada que ver la danza con la misa, lo hacen antes, ¿no? Entonces, poniendo este ejemplo, si
Los ritos mayas son más o menos como esto que acabo de describir, que antes de la misa se danza a la Virgen o... Ahí no habría ningún problema. Pero lo que estos grupos dicen es que estos ritos mayas son en realidad tipo lo que pasó con, me parece, Claudia Sheinbaum, cuando ella asumió como presidente. Ahí hubo un grupo de Ujú. indígenas que le hicieron un montón de ritos que son ritos a los dioses indígenas, ¿no? Acá, si es una cosa así, como lo que pasó con Claudia Sheinbaum, no sé si se pronuncia así, pido disculpas si lo estoy pronunciando mal, pero si es algo así, es algo que es sacrílego. Es decir, los dioses de los paganos son demonios. Y no hay que olvidarse que tanto los aztecas como los mayas, como los incas, adoraban a los demonios por todos los sacrificios humanos que ofrecían y por otra parte, practicaban ritos que eran totalmente crueles. Hasta armaban la piel de la piel de los guerreros y la piel de los nobles, las armaban con las personas que mataban. En esto muchas veces se adelantaban a Hitler, ¿no? En ese tipo de cosas. Y después, bueno, podríamos mencionar la esclavitud de las mujeres, que las mujeres eran instrumento de venta y compra, a veces se usaban para la prostitución, por ejemplo, ¿no? A veces prostituían a sus propias hijas. Después había una especie de sistema medio marxista. Ellos no tenían ni siquiera propiedad privada. Eran muy poquitos que eran los nobles y sobre todo los caciques, ¿no? Eran muy poquitos los que poseían todo. Por eso cuando se habla de los pueblos originarios y cuando se habla de las tierras de los pueblos originarios, es una risa porque primero que está el caso de los tehuelches, que fueron masacrados por otro grupo. Esto pasó al sur de la Argentina, ¿no? Y también en Chile. Los tehuelches, los indios tehuelches, desaparecieron. ¿Por qué razón? Porque fueron masacrados por otra tribu, que ahora no me viene el nombre quiénes son. Lo tenía en la punta de la lengua y se me fue ese nombre. Pero, pero resulta que esa tribu, los tehuelches, fueron masacrados. Entonces uno dice, bueno, ¿qué clase de pueblos originarios hablamos? Porque también los aztecas masacraron un montón de tribus, lo mismo los incas, lo mismo, o sea, es como que si uno analiza la historia de los indígenas, hubo masacre tras masacre, o sea, hubo guerra tras guerra, hubo conquista tras conquista. Y lo que pasó con España, lo vuelvo a repetir, España salvó a las tribus indígenas que existían en ese momento, porque si no hubiese sido por España, hubiesen desaparecido todos los indios a manos de los aztecas y de los incas, que eran súper sanguinarios, y también de los mayas. Pero acá me parece que lo que es importante recalcar es que agregar ritos paganos en la misa, en el santo sacrificio de Cristo en la cruz, ante todo es darle culto a los demonios, es mezclar algo demoníaco con algo que es lo más precioso, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, en definitiva, ¿qué es lo que se hace? Se infecta el sacrificio de Cristo. Se lo vuelve a crucificar de manera cruel, ofreciéndole sacrificios a los demonios. Es como que estamos mezclando los sacrificios a los demonios con el santo sacrificio de Cristo en la cruz. Y esto lo que se llama es profanación de la misa, sacrilegio, pecado mortal, llamémoslo como quieran, ¿no? Pero es una barbaridad. Entonces, si realmente se están haciendo ritos mayas, porque acá tengo que hacer una salvedad, esto es lo que dicen estos grupos sedevacantistas. Si esto realmente es así, es muy grave y en realidad estamos ante una profanación pública. Bueno, estas son las salvedades que hay que hacer, estos son los matices que hay que hacer. Lo que acá me parece que hay que investigar bien es si estamos hablando de algo que está cristianizado, como lo de la Virgen de Guadalupe, que está cristianizado, o estamos hablando de agregar ritos paganos en la misa. Si hablamos de agregar ritos paganos,
estamos dándole culto a los demonios. Entonces yo le diría a la gente, no vaya a esas misas mayas. Y por último, alguno me preguntará, padre, pero usted está hablando simplemente por lo que leyó. Lo que puedo decirle a la gente es que yo leí muchas versiones contradictorias. Es decir, traté de buscar inclusive en internet misas mayas y lo que yo encontré eran misas donde realmente se le ofrecía sacrificio a los dioses indígenas. Eso fue lo que yo encontré, donde había sacerdotes modernistas de la teología de la liberación que permitían culto a los demonios en la misa, lo cual no me sorprende, porque también eso ocurrió en Argentina, no con los mayas, sino eso ocurrió con otra tribu, que resulta que un obispo permitió que un indígena les tirara incienso a los sacerdotes ahí presentes, y uno dice, bueno, hasta ahí todo bien, pero ¿qué clase de incienso era el que le tiró a los sacerdotes? Era un incienso bendecido por un brujo de ellos, por un brujo que daba culto a los dioses de esa tribu. O sea, en definitiva, era un incienso demoníaco. Ujú. Esto ocurrió, esto yo lo he visto. Y las cosas que he visto en internet, todo apunta a que son ritos demoníacos, ritos totalmente contradictorios con la fe católica. Y lo que yo he visto en la asunción de Claudia Sheinbaum son ritos demoníacos también, ¿no? De hecho, ni bien asumió Claudia, después se buscó aprobar el aborto hasta los 9 meses. Entonces, por los frutos los conoceréis, ¿no? Esto es lo que habría que decir al respecto, me parece a mí. Gracias, padre. Sí, es que es increíble. Esto, sinceramente, no es nuevo. Ya se ha venido hablando quizás hace unas cuantas semanas como tal el rito maya, pero no es nuevo. Yo antes había visto justamente en México y también he sabido de un cardenal por ahí, que él bendecía como dragones chinos durante una misa y ponía durante el ofertorio a hacer danzas súper extrañas. La verdad que he de tener bastante cuidado, mucho cuidado con ese tipo de cosas, estar muy a la expectativa, muy vigilantes, creo que sería la palabra adecuada para evitar eh, causar todavía más daño a nuestro Señor. Estos tiempos actuales son ya muy complicados como para quererle seguir sumando Claro, más heridas, más estigmas a nuestro Señor. así es. Sí, y Padre, qué reflexión podemos hacer a las personas? Porque sabemos que actualmente, si se quieren aprobar muchas cosas, eh, sabemos que también hay muchas noticias falsas. Hay, aunque quieren también calumniar a nuestra iglesia, decir que se quieren hacer cosas, pero en realidad no son ciertas. Qué mensaje puede darle a estas personas que nos están escuchando sobre este tema y además de lo mencionado? Ante todo, que conserven la calma, porque la Iglesia de Jesucristo ha pasado siempre por muchas crisis. Y yo siempre pongo el ejemplo del arrianismo. Y a Ujú. mí, yo me imagino lo que habrá sido esa época para los cristianos que venían de las persecuciones romanas y se toparon con el arrianismo. Es lo que dijo un poco eh, San Jerónimo. San Jerónimo dijo, gimió el orbe y se despertó Arriano, porque llegó un momento que el 80% de los obispos llegaron a ser arrianos. O sea, inclusive hasta bautizaban inválidamente, porque no bautizaban con el bautismo trinitario, sino que decían, te bautizo en el nombre del Padre, el mayor, el Hijo, el menor y el Espíritu Santo, la coacción entre los dos, o sea, palabras que no tenían nada que ver con la verdadera fórmula del bautismo. Al punto tal que hasta el mismo Constantino se bautizó por Eusebio de Nicomedia, o sea, recibió un bautismo no trinitario.
O sea, en realidad no fue bautizado Constantino. Yo pienso que capaz que Dios le habrá tomado la intención y sobre todo el bien que hizo a la iglesia, aunque también cometió algunos errores. Bueno, Constantino fue el primero que aprobó al cristianismo, no como religión oficial, sino que le dio libertad. Yo pienso que eso Jesucristo se lo habrá tomado en cuenta. Pero lo que voy con esto es que la iglesia ha pasado por muchísimas crisis, ¿no? Primero fue la sinagoga. Después fue el arrianismo, perdón, después fue el Imperio Romano, después el arrianismo, después los bárbaros, después las otras herejías tipo el maniqueísmo, después vino el nominalismo, el protestantismo, digamos, la Revolución Francesa, la Revolución Comunista, el existencialismo y actualmente el posmodernismo. Estamos viviendo otra crisis más, otra de las tempestades por las cuales el barco de Jesucristo ha tenido que pasar. Y acá quiero decir una cosa que es muy importante. Eh, ya los santos padres, y entre ellos también los santos doctores, y me parece que este padre se llamaba San Vicente de Lérins, me parece que era el nombre. Él decía que no se puede cambiar los dogmas. Decía que realmente el dogma es como un ser humano. Por ejemplo, yo, Padre Tomás, actualmente, que ya, digamos, soy un cuarentón. Bueno, pero cuando era un bebé era la misma persona, con la diferencia que era más chico de cuerpo, no tenía barba, lloraba todo el día, según me decía mi madre. Bueno, en fin, es como que el padre Tomás de ahora no es el padre Tomás de cuando era bebé, pero sin embargo yo me desarrollé, como te desarrollaste tú, como se desarrolló cada persona. Ahora, somos la misma persona, desarrollada, esa es la diferencia. Yo no me convertí en un árbol, o no me convertí, digamos, en un chimpancé, o no me convertí en un elefante, qué sé yo, ¿no? Entonces, sigo conservando mi misma naturaleza humana con todos los órganos desarrollados. Así son los dogmas. Los dogmas se desarrollan, pero no se pueden cambiar. Hoy en día el dogma de la Santísima Trinidad es el mismo de hace 2000 años. Y es más, la Trinidad es la misma desde siempre, porque Dios es. Esa es la diferencia, ¿no? Nosotros fuimos llegando a un entendimiento del dogma un poquito mejor con la reflexión teológica. No es que entendemos el dogma, pero entendemos que no es contrario a nuestra razón, sino que la supera. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque cuando nosotros vemos todas estas cosas que están sucediendo, la misa maya, la teología de la liberación, el progresismo en general, ¿no? Tenemos que acordarnos de lo que dijo el Papa San Pío X, que el progresismo, el modernismo, es la suma de todas las herejías. Y hoy más que nunca nos tenemos que mantener fiel a la fe recibida de los apóstoles y a la fe recibida de nuestros abuelos, en definitiva. Es decir, cuando nos propongan una doctrina distinta, tenemos que decir con San Pablo que sea anatema. San Pablo lo que dice es, aunque un ángel del cielo baje y predique un evangelio distinto al cual les predicamos nosotros, que sea anatema. Tenemos que volver a eso, realmente, al evangelio predicado por los apóstoles, al evangelio que nos predicó San Pablo, que predicó San Pedro, que vino de Jesucristo y es la fe transmitida a los apóstoles de parte del Señor y de los apóstoles a los santos padres y de los santos padres a nosotros. Entonces, no hay que obedecer en lo que es pecado. Por ejemplo, si se hicieran ritos demoníacos en la misa maya y es la única misa que tengo, yo le diría a la gente no vayan. No vayan porque van a perder la fe. Esa es la realidad, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que no haya que ir a misa los domingos porque es Novus Ordo, no me confundan. Yo celebro la misa Novus Ordo, ¿no? También la misa tridentina la he celebrado muchas veces, y eso la verdad que lo digo con orgullo, pero el asunto está que misa Novus Ordo, sí.
pero la misa, que es el santo sacrificio de Cristo en la cruz, tal cual nos pide la Iglesia celebrarla en el Sacrosantum Concilium, en Redemptoris Sacramento, en los documentos oficiales de la Iglesia, digamos, ¿no? Ahora, el caso del rito maya, si realmente hay ritos demoníacos dentro de la misa, gente, no vayan. En todo caso, atiendan a otra misa, o sea, si tienen otra misa, vayan a una misa católica, y si es la única misa que tienen, o no tienen otra posibilidad, no vayan. Directamente quédense en sus casas, recen el rosario y ofrezcan el rosario en reparación a todas las ofensas conferidas al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Pero bueno, supongo que no todas las misas son mayas, ¿no? Supongo que hay misas no sordo bien celebradas. En ese caso, hay que ir a misa y es pecado faltar, ¿no? Entonces, busquen una misa bien celebrada. Yo creo que si uno la busca, la encuentra. O sea, quien busca, encuentra, dice el refrán, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Padre, por esa reflexión. Sin estos tiempos, sí necesitamos estar con una fe muy cimentada y buscar buenos pastores. Gracias a Dios, porque tenemos acá al Padre Tomás ayudándonos. Sí pido mucho que recen por él, también por este apostolado. Y muchas gracias, Padre, por este momento, en este programa, un poquito más cortito de lo habitual, pero este es así en esta ocasión. Prometemos también tener al Padre más adelante, así como lo hemos tenido estos últimos tres programas, si no me equivoco. Más adelante con diversos temas. Ya vamos a platicar con él qué más podemos hacer. Porque sí, los comentarios cuando él viene acá son muy positivos y se agradecen mucho. Antes de finalizar, Padre, solo le quería pedir la bendición final. Con mucho gusto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros. Por favor, recuerden dejar su like, compartir este video. También vayan a suscribirse al canal del Padre Tomás. Vamos a dejar el link siempre en los comentarios cuando ya esté publicado el video. Y recuerden que si ustedes se sienten cansados, acudid a San José. Él os ayudará. Ite ad Joseph. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea siempre bendito y alabado.